reservas, Señor, es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor, es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Y toma mi corazón, quiero cambiar. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en el Distrito 6, paz a vosotros. Me da mucho gusto saludarles por este medio una vez más. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin. Bien, es cierto. Y el gran yo soy, me rindo. Muy fuerte, muy difícil, a muy ti, complicado. el todopoderoso, el que es y que será. Y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero.
estaremos compartiendo la primera escuela sabática de este trimestre, la cual lleva por título Religiones semitas, Judaísmo. Antes de ello, quiero compartir con ustedes algunos avisos. A partir de este mes de enero, estaremos cambiando, hermanos, la estrategia de parte de la sobreveeduría de distrito con referencia a los cultos que habrán de celebrarse de manera virtual. Todavía estamos en semáforo naranja y semáforo rojo en algunos lugares, pero también creemos que es necesario el dar pie para que las congregaciones locales poco a poco vayan asumiendo, hermanos, lo que tiene que ver con las transmisiones propias de sus localidades, con sus reuniones a nivel local. Por lo cual, hermanos, a partir de este mes de enero, como sobreveeduría, estaremos transmitiendo cada primer sábado de mes, tanto la lección de la escuela sabática como la reflexión y el culto por la tarde. Podrán ustedes revisar estas participaciones a través del YouTube, hermanos, así como a través de Facebook. Cada primer sábado de mes, como lo es hoy, como lo será el primer sábado de febrero, y así sucesivamente. Y cada último sábado de mes, hermanos, seguiremos contando con la bendición de Dios a través del Consejo Ejecutivo General, quien tendrá a su cargo las transmisiones también de la escuela sabática por la mañana, así como por la tarde. Así les pido que tomen nota, hermanos, cada primer sábado de mes y cada último sábado de mes a nivel distrital y a nivel nacional. Los sábados restantes, entre el primero y último sábado, serán sábados en los cuales cada congregación, hermanos, habrá de asumir el realizar los cultos dependiendo del semáforo COVID y de las indicaciones de nuestras autoridades nacionales, estatales y municipales, si hubiese la posibilidad de hacerlo de manera presencial. Y si no fuese así, hermanos, a través de las redes sociales, a través del YouTube, de Facebook, vía streaming, o incluso en tiempo real a través de Zoom o cualquier otra aplicación que en cada localidad tengan a bien utilizar, hermanos. Así que confiamos en Dios que será una estrategia que permitirá que las iglesias locales puedan tener una mayor interacción, que puedan tener mayores posibilidades de seguir edificándose en la fe. Por otro lado, hermanos, quiero recordarles que el día de hoy, sábado 2 de enero, tenemos el ayuno nacional. Tenemos nuestro Día Nacional de Oración y de Ayuno. Así que bendito sea el Señor por esta actividad que estamos llevando a cabo, por este ayuno a nivel nacional, por esta jornada de oración en la cual como iglesia, hermanos, estamos derramando nuestra adoración, nuestra humildad, nuestra voluntad ante nuestro Dios. Tenemos muchas peticiones. Principalmente, hermanos, pedimos a Dios que ponga punto final a esta pandemia que ha estado asolando nuestra tierra, hermanos. Que consuele también a las personas que se duelen, a las personas que están atravesando momentos de luto. Que bendiga a Dios a su iglesia, hermanos. Que traiga sanidad, que traiga salud, que traiga restablecimiento a quienes están quebrantados, a quienes están enfermos. Que siga sosteniéndonos en el hueco de su mano. Gracias a Dios por estos momentos. Amados hermanos, vamos a dar inicio a nuestra lección de escuela sabática, no sin antes poner en las manos de nuestro Dios este tiempo de estudio, este tiempo en el cual habremos, con la ayuda de nuestro Dios, de iniciar un nuevo trimestre muy
interesante. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu amor, por tus bendiciones, porque nos prestas la vida, Señor, y porque tú estás con nosotros en todo momento. Gracias porque nos concedes entrar a un nuevo año, Señor. Y nos permite, Señor, hacerlo con la confianza de que tú estás con nosotros. Muchas cosas, bendito Dios, están fuera de nuestro alcance, pero no están fuera de tu alcance. Y gracias porque nos permites seguir meditando en tu palabra, meditando en ti, seguir meditando en tus maravillosas promesas, en la confianza que tenemos de perseverar en ti. Permítenos, Señor, estudiar tu palabra, hacerlo con sabiduría, encontrar, Señor, en tu palabra una aplicación para nuestra vida. Nos depositamos en ti, amado Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio de la escuela sabática en esta mañana. Nuestra escuela sabática se titula Religiones semitas y hoy vamos a hablar acerca del judaísmo. El tema general, el tema de este trimestre es desafíos hacia el siglo II, el desafío ante el pluralismo religioso. El siglo II, porque nuestra iglesia en nuestro país, en nuestro hermoso México, ya tiene más de 100 años, hermanos. Este es el segundo siglo en el cual nuestra iglesia de Dios, séptimo día, se encuentra en este hermoso país, en México. Y hay muchos desafíos. Uno de ellos es el pluralismo religioso. Tiene que ver con la gran cantidad de información y de oferta religiosa ante la cual nosotros hoy en día nos encontramos. Y bueno, vamos a conocer acerca del judaísmo, hermanos. Es un tema interesante, ¿verdad? Es un tema que llama mucho la atención, sobre todo porque en muchos sectores del cristianismo, el judaísmo en particular, es percibido como algo muy auténtico y de repente pues también es una tentación, hermanos, para desviar a algunos que desconociendo pudieran pensar que hay algunos elementos que son superiores en la religión judía a lo que nosotros conocemos como el cristianismo. Bueno, la lectura, hermanos, la lectura base, la lectura inicial es Lamentaciones capítulo 1, versos 1 al 7, y dice lo siguiente: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Todas sus puertas están asoladas, repito. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto
y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. El, el texto principal, hermanos, dice en Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Cuál es el énfasis de esta lección? El énfasis de esta lección tiene que ver con reflexiones de la historia judía. Vamos a reflexionar, vamos a extraer una enseñanza sobre una etapa importante de la historia judía. Y el objetivo de nuestra lección es repasar la historia de la fe judía como la base histórica para la fe cristiana y ver la trascendencia que el cristianismo logra sobre el judaísmo en la persona de Jesús. Este objetivo lo podemos dividir en dos, hermanos, porque primero estamos reconociendo que hay una base sobre la cual nuestra fe, la fe cristiana, está sustentada y tiene que ver precisamente con la fe judía. Creemos en el mismo Dios. Abraham es el padre de la fe, así como lo es el padre del judaísmo, hermanos. Creemos que las escrituras son inspiradas por Dios. La fe viene de los judíos, dijo el apóstol Pablo. Pero también vamos a reflexionar, hermanos, que con el cristianismo Dios da un paso adelante en su revelación con la persona de Cristo Jesús. Y esto va a ser muy, muy importante que lo podamos meditar. Bueno, me voy a permitir dar lectura, mis hermanos, a la introducción en esta mañana. Y ustedes pueden ver en su pantalla los puntos principales de la introducción. Para dar inicio al estudio sobre el pluralismo religioso, es preciso iniciar con el estudio de las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, de acuerdo con su aparición cronológica. Este interés radica en que seamos claros de cómo se fueron construyendo las religiones y que no fueron fenómenos inamovibles, sino que pasaron un proceso de cambio y adaptación antes de su fundamentación. Nos centraremos en las primeras dos, es decir, en el judaísmo y en el cristianismo. La religión judía tiene su base en una fe monoteísta, la creencia en una sola deidad suprema. Así se enfatiza durante los primeros 5 libros que distinguen el culto al único Dios. Sobre esta doctrina descansan los demás dogmas de su fe. 1. Las primeras palabras en Génesis 1:1 ubican esta doctrina fundamental, pues lo que existe ha sido hecho por el único Dios creador. 2. La declaración conocida como Shema Israel, del hebreo Oye Israel, en Deuteronomio 6, versos 4 al 9, es la principal plegaria del judaísmo. 3. El primero de los 10 mandamientos en Éxodo 20, versos 1 y 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La historia de la religión judía inicia con el llamado de Dios a Abraham, con quien establece un pacto sellado por la circuncisión, una marca permanente en el cuerpo que llevarán él y sus descendientes varones.
Esta alianza se verá en riesgo continuamente, dadas las aparentes condiciones humanas. Lo vemos desde el inicio con la esterilidad de 3 mujeres: Sara, Génesis 11, verso 30, Rebeca, Génesis 25, verso 21, Rachel, Génesis 29, verso 31, esposas de Abraham, Isaac y Jacob, respectivamente. Además de la esterilidad, la extinción fue una amenaza constante a mano de sus enemigos históricos. La esclavitud en Egipto a manos de Faraón y cómo iniciaría una salvación milenaria dando origen al establecimiento de la Pascua, Pesaj, como signo de la salvación de Dios. La Pascua fue la primera y más importante de todas las fiestas salvíficas. Referencia en Levítico 23, verso 5. Camino a la tierra prometida. La figura de Canaán es presentada como la tierra donde por fin se cumplirían las promesas antiguas. Pero antes, su fe es puesta a prueba en el desierto. Por la dureza de su corazón, el viaje se prolonga 40 años, donde aprenden a vivir en tabernáculos o tiendas, del hebreo Sukkot, según Levítico 23, verso 34. Motivo de la segunda fiesta importante, que representa el tiempo en que su confianza en el Dios proveedor. Dios es para Israel el Dios de la historia, quien camina junto a ellos en oposición a los dioses paganos distantes e impersonales. Después de la conquista de Canaán, surge el tiempo de la monarquía davídica, figura emblemática del ungido del Señor. Bajo su dirección se asocian las 12 tribus descendientes de Jacob, formando el reinado israelita. La pluralidad de las tradiciones de cada tribu y las distintas historias de su caminar con Dios se vinculan en un pasado común que compartirán, construyendo así la identidad de la nueva nación. Cuando las promesas están por cumplirse, se aproxima un tiempo de decadencia espiritual en la monarquía, situación que provocará la división del reino en 2 partes, posterior al reinado de Salomón: reino del norte, Judá, y reino del sur, Samaria, con sus respectivos lugares sagrados, Siquem y Jerusalén. El reino del norte es presa de la campaña expansionista de los asirios, deportando a los varones más fuertes a Nínive, donde desaparecen las tribus del norte. Las mujeres y los ancianos que quedan al norte de Canaán son mezclados con pueblos invasores, causando el repudio de sus hermanos sureños por el mestizaje samaritano. El reino del sur, con sus constantes infidelidades, finalmente es atacado por los babilonios y es deportado a Babilonia, quedando destruida Jerusalén y el templo. Es a partir del exilio que el remanente de aquella gran nación, nuevamente a punto de desaparecer, reconstruye su historia con una óptica diferente que veremos en el análisis de la lección. Esta es la introducción, hermanos. Vemos cómo inicia la religión judía, cómo el éxodo fue un momento muy importante que configura la pertenencia de Israel a Dios. Y bueno, finalmente esta pertenencia se da en la tierra prometida. Ellos hacen una vida, una historia, pero llega un punto de quiebre que es el exilio, hermanos. Y precisamente es aquí en donde nos encontramos, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos en el análisis de nuestra lección de escuela sabática. El primer apartado del análisis dice: reflexiones de fe desde el exilio. Reflexiones de fe desde el exilio. Y pone a nuestra consideración recordar la lectura inicial de Lamentaciones, capítulo 1, versos 1 al 7. De esta cita bíblica, hermanos, me permito mencionar el verso 7, en donde dice:
Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. Fue el exilio, hermanos, un momento en el cual el pueblo de Israel pudo reflexionar acerca de su rebelión. Durante y después del exilio, surge en Israel la religión que conocemos como judaísmo, basada en su testimonio de fe en un Dios que ha sido paciente ante sus infidelidades. Es importante, hermanos, que la escuela sabática nos permite comprender que el origen del judaísmo, como lo conocemos nosotros, se da en el exilio. No exactamente como lo conocemos, porque el judaísmo ha tenido un proceso, ha evolucionado, no es el mismo judaísmo en un sentido estricto, el que se gesta en el exilio al que hoy conocemos. Sin embargo, como base, como religión, ese fue su inicio y no antes. Y esto es lo que vamos a analizar, hermanos. El primer punto dice, las pérdidas más significativas para Israel fueron el templo, la ciudad de Jerusalén, el muro perimetral, pero sobre todo el culto y el sacerdocio. El pueblo de Judá, hermanos, el reino del sur, en cierto modo, fue el reino que conservó algunas de las tradiciones más valiosas dentro de la religión judaíta, dentro de la religión de Israel. Ellos conservaron, por ejemplo, el templo en la ciudad de Jerusalén, un templo que fue consagrado en épocas del rey Salomón. La ciudad de Jerusalén se constituye como una ciudad santa, una ciudad sagrada, una ciudad especial para Dios. En ese templo estaba el estrado de los pies de Dios, era lo que ellos pensaban, y la ciudad de Jerusalén era una ciudad santa. Dentro del judaísmo, hermanos, dentro de la religión de Israel, la santidad era concebida, si pudiéramos decirlo de alguna manera, como por ciertos niveles de santidad. Por ejemplo, era muy claro para el pueblo de Israel que Dios, nuestro Dios, había creado los cielos y la tierra. Pero en esta tierra que Dios había creado, había una tierra que era especial, que era la tierra de Israel, era tierra santa, ¿verdad? Pero dentro de esta tierra santa se tenía la idea de que había un lugar, de que había una ciudad que era una ciudad santa en especial. Era una ciudad más santa que cualquier otro pedazo de tierra que hubiese en todo el país. Esta ciudad era Jerusalén, la ciudad santa. Pero aún dentro de la misma ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, había un lugar, el templo, que era considerado un lugar santo, era considerado como el centro de toda la tierra, porque allí estaba la presencia de Dios. Pues no obstante que el templo en sí era considerado un lugar santo por ser el lugar donde habitaba la presencia de Dios, dentro del templo había un sector que era considerado más santo todavía. Su nombre lo dice, el lugar santo. Pero había todavía un lugar mucho más especial, con un nivel de santidad superior incluso al del lugar santo. Era donde se encontraba el arca de la alianza, donde se encontraban las tablas de la ley, donde se encontraba la misma presencia de Dios, el lugar santísimo. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, el reino del sur de manera especial, se sentía muy protegido porque Dios, sentían ellos, tenía un compromiso innegable de proteger este país que albergaba
la ciudad santa y esta ciudad que albergaba el santo templo, ¿verdad? Donde moraba la presencia de Dios. Y bueno, yo podría añadir, hermanos, que otra de las confianzas o de las seguridades, de las situaciones que los hacían sentir muy seguros, tenía que ver con que en el Reino del Sur habían conservado la tradición de que los reyes eran descendientes del rey David. Recordemos que había una promesa de parte de Dios, quien le dice a David que nunca faltaría un descendiente suyo que se sentara en el trono. Entonces, en Israel, ¿verdad? Había esa idea de que mientras hubiese un descendiente de David sentado en el trono, Dios estaría con ellos. Aunque algunos descendientes de David fueron temerosos de Dios, no todos lo fueron. El templo es destruido, la ciudad es destruida, el muro es derribado, el rey descendiente de David es llevado como esclavo a Babilonia. Y bueno, pues sobre todo el culto y el sacerdocio, ¿no? Toda esta maquinaria religiosa, hermanos, que se construyó con el paso del tiempo y que le fue quitada a Israel en el momento del exilio. Dios, hermanos, habría de reconstruir la espiritualidad de su pueblo. Y lo hizo quitándoles aquellas cosas que para ellos parecían imprescindibles, que para ellos parecían insustituibles. El punto 2 dice, algunos creían que el castigo sería pasajero y pronto retornarían a su tierra y buscarían alianzas con otros pueblos para lograrlo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Vamos a ver lo que dice Jeremías en el capítulo 42, versos 7 al 18, hermanos. Jeremías capítulo 42, versos 7 al 18 dice, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más, y no veréis más este, este lugar.
Deberíamos confiar, hermanos, en el cuidado de Dios aún delante de nuestros angustiadores. Nuestra escuela sabática nos remite al Salmo 23, verso 5, una hermosa porción de las Escrituras que nos recuerda, hermanos, la capacidad de Dios de bendecir nuestra vida delante de nuestros angustiadores. Dice la palabra: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El punto 3 dice: cuando el pueblo comprende que no habrá regreso pronto, surge la pregunta: ¿y las promesas de Dios? ¿Era justa esta pregunta ante las infidelidades de Israel? En la palabra de Dios, hermanos, encontramos que Dios tiene muchas promesas para su pueblo, muchas promesas para nosotros. Y debemos de comprender lo siguiente: las promesas de Dios en la Biblia tienen esta característica. Algunas promesas son incondicionales, mientras que otras son promesas condicionales. Por ejemplo, la Biblia dice, hermanos, que Jesús ha prometido regresar. Vendré otra vez, dijo el Señor Jesucristo. Y esta es una promesa incondicional, hermanos. No depende de que usted crea o no crea que Jesús va a regresar. Él va a regresar independientemente de lo que nosotros creamos. Y hay promesas incondicionales de parte de Dios. Pero también hay algunas promesas que son condicionales. Dios dice: si tú haces esto, yo te bendeciré. Si tú me honras, yo te bendeciré. Israel preguntaba, ¿y qué es de las promesas de Dios? ¿Por qué Dios no nos cuidó? ¿Por qué Dios permitió que el templo, que la santa ciudad, que el descendiente de David, nuestro rey, fueran desterrados, fueran destruidos? ¿Era justa esta pregunta ante las infidelidades de Israel? Podemos concluir que no era justo, hermanos. Y es allí en donde empieza la reflexión, la verdadera reflexión. Durante el exilio, dice el punto 4, iniciaría un movimiento de retorno a la fidelidad de Dios por medio de la Torá, es decir, la ley de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Nosotros los conocemos, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dirigido por el rabinismo, que son un grupo de estudiosos que se encargarían de instruir sobre la ley como centro de conducta, la halajá o alajá, poniendo sedes en todo el territorio por medio de las sinagogas judías. Allí vemos, hermanos, cómo una religión, y aquí vemos cómo la religión judía empieza a adaptarse a una nueva realidad, hermanos. Es flexible, empieza a replantearse. Antes del exilio, el centro de la religión judía era el templo, era la ciudad de Jerusalén, era el culto, el sistema de sacrificios y el sacerdocio. Ahora en el exilio, hermanos, el centro, al no haber culto, al no haber templo, al no haber oficio sacerdotal, se centra en el estudio de la ley, en el estudio de las escrituras y en la obediencia a los mandamientos de nuestro Dios y en la observancia del día sábado. Son los ejes que a través que en el exilio va reconfigurando a la religión judía y que le va dando la forma, hermanos. Bien. El punto 2 de nuestro análisis se titula Profetismo desde el exilio. Profetismo desde el exilio. Isaías capítulo 42, versos 1 y 2. Los profetas o el profetismo, hermanos, nace como una institución paralela a la monarquía desde Samuel. Los profetas eran consejeros de parte de Dios para orientar las decisiones de los reyes hacia el cumplimiento de la alianza.
Jeremías, Ezequiel e Isaías son considerados los profetas del exilio más grandes. Isaías capítulo 42, versos 1 y 2, dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No bueno, me quedo hasta ahí, hasta el verso 2. De manera, me detengo en este momento, hermanos. ¿A quién se refiere? El libro de Isaías hace alusiones frecuentemente al siervo de Jehová. Cuando nosotros leemos la Biblia a la luz del Nuevo Testamento, hermanos, por supuesto que podemos entender claramente que es una alusión a nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 42, verso 1, por ejemplo, cuando dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Pues es inevitable que nosotros asociemos estas palabras a aquellas palabras cuando Jesús, después de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, escucha una voz del cielo, el Padre, que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Sí? Pero esta ya es una aplicación, hermanos, que a través del Espíritu Santo nosotros podemos entender. ¿A quién se refiere originalmente? Lo vamos a ver. Pero antes de ello, hermanos, quiero detenerme para mencionar algunos puntos interesantes del profetismo. Las instituciones de Israel, hermanos. Hay tres grandes instituciones en el Israel del Antiguo Testamento: la monarquía, el rey; el profetismo, es decir, los profetas; y el sacerdocio, relacionado con el culto en el templo. Son las tres grandes instituciones, hermanos, que vemos en el Antiguo Testamento. Precisamente estas instituciones son las que vemos ya cumplidas en Cristo Jesús. Cristo Jesús es rey, descendiente de David, pero también el Señor Jesucristo es profeta. Y por supuesto, la Biblia nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Así que los profetas, hermanos, cumplían una función. Ellos eran los consejeros de parte de Dios, orientaban las decisiones de los reyes. Vemos en la Biblia, por ejemplo, la relación entre Samuel y el rey Saúl, pero vemos también cómo esa relación se rompe cuando Saúl decide desobedecer a Dios. Y cada vez que un rey, hermanos, desobedecía a Dios, Dios enviaba un profeta para que este rey pudiera escuchar la voz de Dios y arrepentirse. En muchas ocasiones, los profetas se volvieron incómodos para los reyes. Es por ello que muchos tuvieron un final trágico, hermanos, por las denuncias tan fuertes que hacían sobre las injusticias que los gobernantes cometían. El antiguo profetismo, punto 1. El antiguo profetismo vuelve a aparecer en Babilonia, anunciando un nuevo éxodo hacia Jerusalén a manos de Ciro, rey de Persia, quien derrota a los babilonios. Y vamos a ver la referencia del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 22 al 23. Y bueno, de Isaías capítulo 42, ahora los versos 3 y 4. Dios aprecia y bendice a quienes son instrumento de salvación para su pueblo, como lo dice Génesis 12, verso 3. Génesis 12, verso 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero ¿qué dice Isaías 42, versos 3 y 4? No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. En el segundo libro de las Crónicas, hermanos, capítulo 36, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 22 al 23, vemos el cumplimiento de esto. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, sea Jehová su Dios con él, y suba. Dios le está diciendo a Israel: no me he olvidado de ustedes. Los profetas antes del exilio, hermanos, predicaban el arrepentimiento y le decían al pueblo: arrepiéntanse, porque si no, vendrá un castigo de parte de Dios. Y el castigo sucedió, hermanos, pero ahora en el exilio, Dios a través de los profetas le dice a su pueblo: no me he olvidado de ustedes, los he perdonado. Y anuncia un regreso, un nuevo éxodo, hermanos, recordándonos que en alguna ocasión el pueblo de Dios salió de Egipto hacia la tierra prometida, dirigido por la mano de Dios. Ahora el mismo Dios, hermanos, el mismo Dios dirigirá a su pueblo para regresar a su patria, para regresar a Jerusalén. Y hermanos, ¿qué opinión le merece que Dios utilice a los infieles para sus planes? Cuando Dios, hermanos, está utilizando al que en aquel momento era el rey del mundo, el gobernante más importante del mundo, hermanos, y que este rey dice: el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Pero él mismo dice: y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Que el rey del mundo, hermanos, se someta a la autoridad de Dios, para el pueblo de Israel es una señal de que lo que Dios está haciendo es una cosa muy grande, hermanos, una cosa muy maravillosa. Dios puede utilizar a quien Él desea, a quien Él quiera para sus planes. El punto 2, lo que escribieron los profetas como Ezequiel, Jeremías e Isaías fue valorado como revelación al mismo nivel de la Torá. Ante lo refrescante que fueron al anunciar una nueva experiencia de redención, junto con los llamados escritos sapienciales, hacen la revelación del Antiguo Testamento. El Tanakh, hermanos, la Biblia hebrea, que en su clasificación son leyes, la ley, los profetas y los escritos, y que corresponden a lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, hermanos. Fue una época, hermanos, la del exilio, difícil para Israel, pero al mismo tiempo fue una época de revelación, de inspiración de parte de Dios, hermanos. Fue una época en la que se gestaron grandes porciones de la Biblia, porque Dios estaba hablando, Dios estaba diciéndole algo especial a su pueblo, y hoy nosotros podemos disfrutar de este maravilloso mensaje que es importante, que es relevante para nosotros. El punto 3 dice: la revelación de Dios no es plana, no se reduce a sentencias, estatutos o mandamientos, como lo son el Pentateuco, la ley. La fe israelita incluye la gran versatilidad de Dios, quien construye su revelación a partir de la pluralidad que da la historia. ¿Qué valor daríamos a la revelación si, como los saduceos del tiempo de Jesús, fuésemos nomocentristas? Nomocentristas significa centrados solo en la ley del Pentateuco. Recordemos que los saduceos, hermanos, era uno de los partidos religiosos más importantes en los tiempos de Jesús y en los tiempos del Nuevo Testamento, junto con los fariseos y otros más. Y en Hechos capítulo 23, verso 8, respecto a los saduceos, la Biblia dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Sí? Ellos, los saduceos, solamente aceptaban como inspirado o inspirados por Dios los escritos de la Torá, del Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. Hoy nosotros entendemos que toda escritura es inspirada
divinamente y útil, dice de sí misma la Escritura. Es útil. El profetismo del exilio, punto 4, recordó al pueblo que el punto medular de la alianza no es el sometimiento a ultranza basado en sus leyes, sino en el actuar con justicia y misericordia como Él lo haría. Uno de los pasajes más hermosos del Antiguo Testamento, hermanos, un pasaje lleno de evangelio, es el que encontramos en Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8, que dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A la luz de esto, hermanos, la pregunta de nuestra escuela sabática dice: ¿cree que nuestras ofrendas y adoración sean gratas a Dios con una vida de buen culto, pero llenos de injusticia? Por supuesto que no, hermanos. Cuando Dios acepta una ofrenda, cuando Dios acepta un culto, es porque está aceptando a la persona. Si nuestra vida es aceptable a los ojos de Dios, lo será nuestro culto y lo será nuestra ofrenda. Cuando nuestra vida es reprobada a los ojos de Dios, ni nuestra ofrenda ni nuestro culto son aceptables delante de Él. El tercer punto, hermanos, del análisis se titula Fundamento religioso de la ética judía. Y para ello quiero leer algunas porciones del capítulo 19 del libro de Levítico, hermanos. Capítulo 19 del libro de Levítico. Las porciones que voy a leer son del verso 1 al 3, del verso 9 al 18 y del verso 32 al 37. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis.
Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. La santidad de Dios a la que invita Levítico 19, hermanos y hermanas, involucra aspectos sociales, como la relación con los pobres, con el prójimo, con la familia y en las diversas situaciones de la vida. Punto 1. Una iglesia donde abundan los símbolos cristianos, pero la justicia está ausente, no ha comprendido el papel de ser bendición para las naciones. Los símbolos cristianos que nosotros tenemos son nuestra doctrina, la observancia de los 10 mandamientos, el día de reposo, la cena del Señor. Pero esto, hermanos, esta vivencia del culto debe estar sustentada por una vida comprometida con la justicia en todos los aspectos de nuestra vida. El punto 2 también dice, la voluntad del Señor contenida en los mandamientos no es arbitraria, ni su cumplimiento debe ser utilizado para posicionarnos como superiores a los demás hermanos. El fin de cada uno de los mandamientos de la ley moral del Dios al que servimos es estar a la altura de su justicia y de su misericordia. No cumplimos los mandamientos para ser más santos que el otro. No los cumplimos para obtener más méritos delante de Dios. No podríamos. Nuestra obediencia a Dios tiene que ver con una respuesta, hermanos, al llamado de Dios en nuestra vida. El llamado de Dios, dice el punto 3, es: sed santos como yo soy santo. Lo cual no es una invitación a una vida sombría y alejada del mundo, sino a ser ejemplo en bondad en un mundo donde reina la maldad. Hemos enfatizado de manera muy importante, hermanos, la santidad como una separación. Recientemente, el biblista Edesio Sánchez explicaba atinadamente que este significado de la santidad es secundario, es derivado, hermanos. La santidad tiene que ver con lo que nosotros estamos en contacto. Cuando Dios nos dice que debemos de ser santos, se refiere a que debemos de tener una cercanía con Él. La única forma, hermanos, de tener santidad es teniendo una cercanía con Dios, teniendo una relación estrecha con Dios. Y si nosotros, hermanos, tenemos esa relación estrecha con Dios, entonces una santidad genuina nos hará amar al mundo como Dios lo ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa santidad nos permitirá aceptar a las personas como Dios las acepta. Hermanos, no necesitamos aprobar el estilo de vida de las personas para aceptarlas. Aceptemos a las personas para poder ser, hermanos, una iglesia que esté a la altura de la justicia de Dios, a la altura de la misericordia y del amor de nuestro Dios. Sed santos como yo soy santo. Y vamos a pasar finalmente, queridos hermanos, a un momento en donde aterrizamos de manera importante lo que hoy hemos estudiado, la aplicación. Y la aplicación dice así, numeral 1. El conocimiento de Dios no tiene como fin informarnos sobre quién es Él. Más bien es un imperativo que hace dar respuesta a ese conocimiento de un Dios bueno. Como iglesia, hagamos el compromiso de reflejar de manera evidente a qué clase de Dios servimos. Que nuestros actos de amor al prójimo prediquen por nosotros. Dios desea, hermanos, transformarnos más que informarnos.
y desea que nosotros podamos servir. Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿De qué manera puedo ser de bendición para mi prójimo? Que nuestros actos prediquen por nosotros. Hay muchas formas de predicar, hermanos. Muchas formas de compartir el evangelio. Y no todas, la gran mayoría, no requieren de palabras. El punto 2 dice así: el judaísmo es la religión de tradición abrahámica con el menor número de fieles de las tres religiones mencionadas. Las religiones abrahámicas son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. ¿Cree que incida el tener una fe particularista, no misionera, y el olvido de ser luz a las naciones? Comente con base en Isaías 49, verso 6. Isaías 49, verso 6, dice lo siguiente. Y dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La religión judía, hermanos, es una religión centrípeta en el sentido de que es muy interiorista. Y el cristianismo, hermanos, es diferente, debe ser distinto. Cristo mismo dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Nosotros sí tenemos esa encomienda de parte de Dios de ser luz a las naciones. El punto 3 dice: actualmente el judaísmo se divide en tres grandes ramas. Estamos hablando del judaísmo moderno: conservador, reformista y ortodoxo, diferenciados por el grado en que se adhieren a las instrucciones sobre conducta, halajá, un enorme cuerpo legislativo proveniente del judaísmo rabínico. ¿Requiere la iglesia de un manual de conducta, además de las escrituras, para conocer el modo de proceder de Dios? Sabemos que no, hermanos. Tome la tarea de investigar sobre lo que distingue al cristianismo del judaísmo y sostenga su fe solo en Cristo, base de la religión cristiana a la que pertenecemos. Hoy en día, hermanos, en muchos sectores hay una especie de fascinación con el judaísmo, ¿no? Sobre todo este judaísmo mesiánico, ¿verdad? Que se incorpora en la vida del cristianismo, con escrituras cambiadas, con algunas teorías, ¿verdad? En donde mencionan que ahora tienes que orar a Dios en hebreo, que tienes que utilizar ciertas palabras del hebreo, que tienes que regresar a ciertas tradiciones. Y el apóstol Pablo, hermanos, en la carta a los Gálatas, precisamente aborda este tema. Esto no es algo nuevo, ya en el primer siglo se había presentado. Y Pablo le dice a los Gálatas: Gálatas insensatos, ¿quién os ha seducido? Ellos estaban regresando, hermanos, otra vez a los rudimentos de la ley. No, hermanos, sostengamos nuestra fe en Cristo. No es necesario orar a Dios en hebreo, ni hablar en hebreo, ni hacernos judíos, porque el verdadero Israel espiritual es aquel que ama a Dios por la fe, aquel que ha circuncidado su corazón verdaderamente. Solo Cristo, hermanos, solo Cristo es la base de la religión a la cual nosotros pertenecemos. Voy a leer la conclusión, hermanos. La conclusión dice así: judaísmo y cristianismo nacen del mismo útero, de la fe abrahámica. Sin embargo, el radicalismo, la claridad del mensaje y la práctica de amor y justicia al extremo por parte de Jesús
quien da la vida misma por el mundo al que predica, hace el cristianismo más trascendente. En esto radica la principal diferencia entre ambas religiones. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra, que Dios bendiga este hermoso estudio que nosotros hemos podido realizar. Queridos hermanos, vamos a finalizar nuestro estudio de escuela sabática en esta mañana. Quiero invitarles para que en esta oración también pidamos a Dios, porque vamos a hacer la recolección de ofrendas y de diezmos. Allí en tu hogar, en el lugar en el que te encuentres, en el lugar en el cual tú estás sintonizando este estudio bíblico, quiero invitarte para que prepares tu ofrenda delante de Dios, para que prepares tu diezmo. Vamos a pedirle a Dios que sea un acto de bendición para nuestras vidas, porque es un acto de fe. Y de la manera en la que en tu congregación estén organizados, en los próximos días te invito para que puedas hacer entrega de tus ofrendas y tus diezmos para honrar a nuestro Dios. Con esta oración vamos a pedir a Dios su bendición en este acto, pero también vamos a orar para finalizar nuestro estudio de escuela sabática. Oremos. Amado Padre que habitas en las alturas de los cielos, Señor del cielo y de la tierra, Padre de toda sabiduría, te agradecemos, Señor, por tu gran bendición para con nosotros. En esta mañana hemos tenido la maravillosa oportunidad de poder, bendito Dios, meditar en tu palabra. Ha sido de gran bendición, Señor, conocer un poco más acerca de la religión de Israel, conocer, Señor, cómo la religión judía se adaptó, Señor, durante el exilio. Hoy nosotros vivimos una situación en donde tampoco podemos practicar nuestra vida religiosa como lo veníamos haciendo. Y yo estoy seguro, bendito Dios, que así como la religión judía pudo encontrar una adaptación, tú nos estás guiando para también nosotros poder adaptarnos y poder continuar, Señor, con esta obra de bendición que es tu palabra y que es la fe en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por la vida de tus hijos que han escuchado este mensaje y que hemos participado juntos de este estudio. Ahora, de manera muy especial, estamos despidiéndonos, Señor, de este estudio. Y lo hacemos también, Señor, buscando honrarte con nuestros bienes, honrarte con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos. Yo te quiero pedir, Señor, que tú bendigas el fruto del trabajo de tus hijos y de tus hijas, que no falte el sustento en sus hogares, que no falte, Señor, el pan en su mesa, pero sobre todo que no falte tu maravillosa presencia. Permite que este dinero, Señor, sea de bendición para tu pueblo, Señor, y que sirva para el engrandecimiento y sostenimiento de tu obra y de tu iglesia, Padre. Gracias por estos momentos. Bendice al dador alegre, Padre. Al que no tiene, también bendícele para que pueda tener y también para que con mucha alegría en su corazón también pueda dar. Padre, gracias por esta reunión. Bendecimos tu nombre, por tus misericordias, por tu gran amor, por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por estos momentos que nos permites disfrutar. Y todo esto, Señor, te lo expresamos y elevamos nuestra súplica, amparados en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el inmenso amor de Dios nuestro Padre y la dirección del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Que Dios les bendiga.